Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21, correspondiente a este día jueves. Estamos muy a la expectativa de este posible ciclón tropical en categoría 2 que estaría provocando lluvias constantes para nuestro territorio. Este fin de semana ya Costa Rica ha puesto en alerta amarilla y naranja en su territorio tras esa llegada de esa onda tropical, así como también en el caso de la zona de Bluefield de Nicaragua, pero también el espiral de afectación que podemos tener nosotros durante el fin de semana. Así que hay que estar muy en la expectativa y vamos a conocer en este tema más adelante en la segunda parte. Antes quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado en esta primera parte del programa, al doctor René Portillo Cuadra, diputado y jefe de fracción del partido Arena. Gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ernesto. Buenos días. Gracias al Grupo Megavisión por esta invitación para conversar sobre los temas de coyuntura nacional. Muchas reacciones, indignación, condenas ha tenido precisamente este episodio de Santa Ana, y que ha sido un punto, digamos, de discusión y debate en torno a lo que se ha venido haciendo en los últimos 2 meses con relación al régimen de excepción y algunos aspectos que ha tenido la autoridad que confrontar directamente con el grupo delincuenciales. ¿Cuál es la lectura que se tiene desde la perspectiva de ustedes con relación a este acontecimiento, doctor? Bueno, en primer lugar, expresarle nuestras condolencias a la familia de los 3 oficiales fallecidos. Igualmente nuestras condolencias extensivas a la corporación policial. Este ataque atroz es totalmente condenable. Este tipo de situaciones no pueden quedar en la impunidad, y este ataque aparece justamente cuando se había informado de manera oficial que prácticamente la guerra contra las pandillas estaba ganada. Un hecho de esta naturaleza, sin lugar a dudas, golpea el ánimo de la población y también de la misma corporación policial y del ejército. Sin lugar a dudas, pienso de que el gobierno tiene que reaccionar con mayor contundencia, con las herramientas legales y procedimientos legales que se tienen. Pienso que el tema de el operativo que se hizo el día siguiente, es decir, ayer, fue un operativo muy importante, pero quizás hubiese sido importante hacer ese operativo casa por casa y registro en el momento en que ocurrió, no 16 horas después. Sin embargo, las autoridades de seguridad sabrán cómo llevan sus operativos y sus intervenciones al territorio. Y también hemos visto que el día de ayer se anuncian más compra de fusiles de asalto, de cascos blindados, lo cual nos parece importante. Quizás esto hubiese sido con antelación, dado que los fondos se dispusieron desde el mes de febrero. Pero en todo caso creo que es importante esta batalla contra el crimen organizado y contra las pandillas. Doctor, decía que este ha sido un tema de mucho debate, sobre todo por todos aquellos aspectos que tienen que ver con el financiamiento que ha tenido el Plan Control Territorial, y que de alguna manera ustedes como partidos políticos también han hecho sus aseveraciones o han señalado algunos aspectos medulares de este plan, específicamente con relación al tema de la efectividad y al tema del manejo de estos fondos. Nosotros hemos hecho un análisis integral del tema del Plan Control Territorial. Uno de los temas ha sido el financiamiento, el cual se viene apalancando, se viene otorgando desde la Asamblea Legislativa, desde la legislatura anterior, desde que el presidente lo pidió. Hay evidencia, pues, de que aquí están los diarios oficiales donde aparece que el dinero fue aprobado. El otro tema que también implica el Plan Control Territorial es su eficacia. Aparece una matanza de 87 personas en 72 horas. En el momento en que se le atribuía todo el éxito al Plan Control Territorial, el que no hubiesen asesinatos, el que hubiese una baja sensible
y después aparecen, digamos, un tema de audios y una investigación periodística del Faro, donde revela otro tipo de situaciones. También analizarlo desde el punto de vista de sus fases. Muchas veces se dice que se está en la fase 3, después en la fase 4. No se ha conocido a detalle, digamos, en qué consisten esas fases y el plan. Lo que sí es cierto es que hay reacciones de este tema que son importantes. Uno de estos temas que creo que no es debido al plan control territorial, sino a la implementación del tema represivo en el régimen de excepción, es que hay una baja sensible de los homicidios, hay una baja sensible de las extorsiones. En las colonias y comunidades se respira más tranquilidad que hace 3, 4 meses. Ese tema es visible, es sensible por la población. Al igual que también se critica de este tema el grado de represión que ha existido con la implementación del régimen de excepción y sobre todo con sus prórrogas. A tal punto que ayer la directora en funciones de Human Rights Watch da un informe en el cual dice 2 frases bastante complejas, digamos, duras, por así decirlo. Una es que los salvadoreños estamos sometidos a la persecución de las pandillas o a la represión de las autoridades. Esa aseveración es bien importante lograrla dimensionar y entenderla para tratar de corregir algunos aspectos que se pueden corregir del régimen de excepción. Ustedes en su momento expresaron la necesidad de establecer un protocolo para poder de alguna manera hacer una implementación y evitar lo que consideran que este tipo de arbitrariedades o violaciones de derechos. Bueno, en realidad nosotros más que hablar de un protocolo, nosotros lo que hablamos es de que se respete el debido proceso legal, que se respeten los derechos humanos, que se respete la presunción de inocencia, que se respeten las garantías de todo imputado, y aquel que resulte culpable o involucrado con las pandillas o con el crimen organizado, que le caiga todo el peso de la ley. Lo que no se puede es restringir el derecho de 6 millones de salvadoreños a pretexto de poder combatir un tema del crimen organizado, porque si eso fuera correcto, en todos los países del mundo fuera necesario implementar regímenes de excepción para contrarrestar el tema de la delincuencia común y organizada, lo cual me parece que no es una reflexión correcta. En ese sentido, las observaciones que nosotros hemos hecho es al debido proceso legal. No nos preocupan los que están involucrados con las pandillas, los que han delinquido, los que han extorsionado, desaparecido y asesinado. Nos interesa la gente honrada y trabajadora que ha sido víctima del régimen, que está detenida sin siquiera poder aportar pruebas de descargo de su inocencia. El régimen de excepción puede continuar de acuerdo a estas situaciones que se han presentado últimamente. Por cierto, también el día de ayer hubo otro asesinato en el sector de Villanueva, ¿verdad? Esto a raíz de la muerte de un ex militar. Y decía el presidente, desde luego, en una conferencia de prensa, de arreciar precisamente, ahí está, en San José Villanueva, sí, de continuar esta situación. También hay otro homicidio, entiendo que en el sector de Soyapango, si no me equivoco. Decía que era de arreciar precisamente la lucha contra las pandillas. Alrededor de toda esta versión también es la necesidad, si es de continuar con este régimen de excepción, de seguirlo aprobando y manteniéndolo vigente. ¿Qué piensan ustedes? Ustedes no han dado su respaldo al tema del régimen de excepción, ¿no? Human Rights Watch planteó ayer en un informe provisional diciendo que los salvadoreños estamos expuestos a la brutalidad de las pandillas como a los excesos de la autoridad. Te quiero corregir en ese tema. Nosotros sí votamos por el régimen de excepción cuando se implementó. Cuando se implementó. Las prórrogas no las hemos aprobado porque, si tú te acuerdas, 3 días después de haber implementado el régimen de excepción, se aprobaron reformas a los códigos penal, procesal penal, ley de maras y proscripción de pandillas, ley de lavado de dinero, ley de drogas. Se hizo todo una reforma al tema de la legislación secundaria, y ahí se establecieron, por ejemplo, que los jueces no podían ser identificados ni por las partes ni por nadie, jueces sin rostro. Se estableció que toda persona capturada
vinculada con el tema de pandillas no iba a tener ningún beneficio de excarcelación. Es decir, una vez capturada, esa persona tenía que pasar directamente a detención provisional por 6 meses, 1 año o año y medio. En eso no estaban de acuerdo. A eso me refería, a la ampliación. Solo termino la idea. Se estableció de que no iban a tener derecho a defensor. Se estableció también de que no iban a tener ningún tipo de comunicación, etcétera. Entonces, cuando uno analiza qué es más drástico, si los 4 artículos de la Constitución que constituyen el régimen de excepción o las reformas al Código Penal y Procesal Penal, hombre, cualquiera que medianamente lea de corrido se va a enterar de que es mucho más drástico y que las capturas, los allanamientos, los registros, las incautaciones, las intervenciones al territorio, la evidencia, el tratamiento de la persona detenida, se hace en base a la legislación secundaria, no al régimen de excepción. Entonces, cuando nosotros planteamos esto, nosotros íbamos tras la lógica constitucional que dice la Constitución del régimen de excepción. Dice de que cuando hubiesen graves perturbaciones del orden público, entre otras cosas, entre otras causas, el Estado puede implementar un régimen de excepción. A nosotros nos pareció y nos sigue pareciendo coherente haber votado por el primer régimen de excepción, porque no es ordinario en nuestro país que hayan 87 asesinatos en 72 horas. Si esta situación fue excepcional, también el Estado debía responder con una medida excepcional. Pero mantener después de eso, que el mismo gobierno acepta que bajaron los índices de los homicidios, extorsiones, que hay tranquilidad, etcétera, seguir implementando el régimen de excepción en donde presume culpables a 6 millones de salvadoreños sin entrar en una focalización en la investigación de personas vinculadas a las pandillas, nos parece un exceso de parte del Estado, porque entonces prácticamente, así como han sido capturados personas que han ido a trabajar, tal vez que no tienen ningún tatuaje, pero que sí están detenidos, personas que no se les ha permitido presentar una tan sola prueba de descargo, nos parece también de que este tipo de errores en el régimen de excepción deben de corregirse. Ok, me parece que me queda claro un poco el tema, sobre todo porque en alusión a toda la situación con la que se ha visto estos 2 últimos acontecimientos, se preguntan mucho, bueno, ¿esto es un elemento justificatorio que puede dar pie para continuar con el régimen? ¿Está funcionando o no está funcionando? Porque usted tocaba el tema. Bueno, y si realmente ha funcionado, ¿cómo es eso de que ahí había presencia de estos grupos? A raíz, estoy hablando de un caso muy en particular, ayer veía a un analista de derecha decir precisamente ese tema. Es que lo que pasa que en tu aseveración hay que entender una cosa. Las incursiones que ha hecho la policía y la Fuerza Armada al territorio para capturar y extraer, digamos, de las colonias y de las casas destroyer a los pandilleros, las incautaciones de armas, las capturas con o sin orden judicial, los registros en vehículos y en casas, los allanamientos, todo este procedimiento no se está haciendo en base al régimen de... Permíteme, solo termino. Sí. No se está haciendo en base al régimen de excepción. Se está haciendo en base al Código Penal, Procesal Penal, Ley Penitenciaria, Ley de Drogas, Ley de Proscripción de Mar, no en base a los 4 artículos del régimen de excepción. Para nada. Tanto es así que cuando los operadores del sistema judicial llegan a los penales y hay 100, 200, 300 personas en una cancha sentados, les leen una acta y les dicen todos quedan en detención, sin derecho a abogado particular, sin derecho a que aporten prueba, sin derecho a nada. Pero eso se está haciendo en base a la ley secundaria, no a los 4 artículos del régimen de excepción, que ha sido vendido como un aspecto de publicidad del gobierno para asociar régimen de excepción con mano dura. Pero en realidad lo que se está aplicando es una legislación secundaria. Ok, un elemento último sobre este tema, y quiero pasar a otros aprovechando su presencia, doctor, es que según la última investigación, los policías atendían una falsa denuncia que se hizo en el 911. Correcto. Y que por esa razón fueron emboscados. Exacto. Que ese es otro elemento que quería tomarlo en el contexto de, digamos, esa valoración de que si funciona o no funciona o bajo qué efecto en algún momento se mantiene vigente el tema del régimen de excepción. Y como tú lo has anotado muy bien,
esa investigación periodística de la prensa gráfica que anota que fue una emboscada, se va a contrarrestar no con el régimen de excepción, se va a contrarrestar con las reformas de las que estamos hablando. ¿Por qué? Porque las intervenciones que hicieron al territorio por aire, por tierra ayer, registro de personas, allanamiento de vivienda, no es en base al régimen de excepción, a los 4 artículos, sino que es en base a la legislación secundaria. Ok, doctor, quisiera un poco también conocer su punto de vista con relación a otro tema que sin duda alguna representa un hito importante dentro de lo que es la atención que se le puede dar a la diáspora en cuanto al voto en el exterior. ¿Cuál es la postura que ustedes en algún momento tienen con relación a esta nueva versión del voto electrónico por internet y que de alguna manera no deja de extrañarles a ustedes, sobre todo el tema de cómo se va a, digamos, a realizar auditorías y la parte de transparencia en torno a este voto? ¿Cuáles son, digamos, los elementos argumentativos que van alrededor de este tema, que me parece que es histórico desde el punto de vista de que la diáspora va a tener ese derecho de poder votar en las próximas elecciones? Desde hace 2 elecciones presidenciales ya vota la diáspora, es decir, ya hay voto en el exterior. Ese voto era voto por correspondencia o voto postal, como se denomina, y en donde se estableció, había y hay actualmente una ley de voto en el exterior que registra esa posibilidad. La propuesta que hace el partido de gobierno es sustituir ese mecanismo del voto por correspondencia por voto electrónico. En el tema del voto electrónico hay varias modalidades de voto. Todas tienen como denominador común el que se utilizan plataformas informáticas para facilitar este tema. El tema del voto en el exterior no es simplemente el mecanismo de cómo se vota, sino es el respaldo que se tenga, la certeza que se tenga de que ese voto emitido corresponde a la voluntad de una persona y que esa voluntad e identidad no va a ser alterada por las personas que manejan los servidores y los mecanismos de verificación. Hasta este momento se han hecho muchas discusiones en la Comisión de Reformas Electorales sobre el mecanismo, pero no se ha dicho una tan sola palabra sobre cuáles son los mecanismos de seguridad, de verificación, de control, de autenticidad de la emisión del voto en el exterior. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y por eso ni siquiera hemos cuestionado el voto en el exterior, al contrario, lo hemos apoyado, pero lo que estamos esperando es que los que están impulsando esta medida le expliquen, no a los partidos políticos, le expliquen a la población y a los residentes en el exterior cuáles son los mecanismos de verificación de este proceso. El tema de auditoría. Claro. Exactamente, ¿no? Y no solo... ¿Es complejo, difícil en el tema electrónico? Porque obviamente hay modelos que en algún momento han sido tomados como, digamos, referencia. Caso del voto electrónico, por ejemplo, en Venezuela, que siempre fue un modelo que todo el mundo... un modelo fraudulento, ¿verdad? No, en el pasado, hablo del pasado, que siempre decían que era un modelo electrónico, incluso la misma autoridad electoral en el país siempre elogió ese mecanismo. Ahora, que en el camino y en los últimos años a lo mejor haya tenido ciertas distorsiones es otra cosa, pero que siempre se tomaron como punto de referencia. En Estados Unidos, por ejemplo, se tiene el voto electrónico también. No en todos los estados. Ni para todas las elecciones. A lo que quiero llegar, no es confiable, no es confiable. Es que lo que pasa es que partimos mal con el ejemplo, porque poner a Venezuela de ejemplo de transparencia en el voto electrónico no hablo de la como que Venezuela no es. de hoy, no hablo de la Venezuela de hoy. Lo que pasa es que cuando había una Venezuela medianamente democrática no existía voto en el exterior. No, ni existía tampoco voto electrónico. Hablo de voto electrónico, eso ahí. Correcto. Estoy Entonces, hablando de voto electrónico. Esto fue implementado por el chavismo, pues, como una forma de burlar masivamente la voluntad popular y alterar los resultados. Y sigue siendo, digamos, implementado en otros países con esos vicios. Ojalá que los vicios no los vayan a traer aquí, sino el mecanismo imparcial. No, en realidad sobre el tema del voto electrónico, lo que se necesita es verificar y darle cumplimiento a que la voluntad popular externada en el voto se respete a la hora de contar.
es decir, que no se vaya a utilizar como un mecanismo de fraude electoral, porque hasta este momento no se tiene absolutamente nada legislado sobre el tema de seguridad. Hay un estudio que para mí es el estudio más completo que hay en América Latina sobre el tema del voto electrónico, que es un estudio del INE, del Instituto Nacional Electoral de México, un estudio como de unas 700 páginas, está en internet si alguien lo quiere consultar, y en donde se establece de que el mayor problema en la implementación del voto electrónico es la seguridad que se va a dar. Hay países, por ejemplo, en Asia, no voy a mencionar por respeto a sus autoridades, hay países en Asia que venden servidores, que venden alta tecnología para la implementación del voto electrónico, pero en sus países no lo implementan. En sus países siguen contando el voto de tal manera que haya una presencia de todos los actores políticos, porque todavía tienen dudas sobre los mecanismos de verificación. Ojalá que se facilite aún más el voto electrónico para los salvadoreños en el exterior, y también de que se garantice el mecanismo de verificación. Algo parecido, no sé, pero tal vez tenga un poco de relación, es el cuestionamiento que, por cierto, usted hacía a estos recursos, creo que fueron 25 millones de dólares. Sí. Para la Secretaría de Innovación, que busca darle o implementar precisamente un sistema de seguridad dentro del concepto de Policía Nacional de Ciberseguridad, creo que algo así por el estilo, ¿no? Sí, en realidad el día martes se aprobó en la Asamblea 125 millones de dólares con dispensa de trámite, 100 de los cuales se dijo que iba a ser para el tratamiento de la pandemia, 100 millones para el tratamiento del COVID y 25 millones para Casa Presidencial. Nosotros no votamos porque no tuvimos ni siquiera el decreto a la hora que se votó, sino que nos lo mandaron cuando ya se había votado. Entonces lo logramos conseguir, y aquí en este decreto lo que dice es que esos 25 millones son para ciberseguridad como propósito de implementar la Policía Nacional de Ciberseguridad en las diferentes instituciones del gobierno. O sea, no tiene nada que ver con el tema del voto electrónico. Claro, por supuesto. De ahí dice de que se va a hacer, dice, ecosistemas de innovación para implementar los diferentes laboratorios de innovación en áreas de inteligencia artificial, ciudades inteligentes y otros ecosistemas de innovación. Entre otras cosas, para eso se van a utilizar estos 25 millones de dólares. Entonces, a nosotros nos parece, y como lo dije ante la prensa el martes, a nosotros nos parece que el país, que atraviesa por una grave crisis económica, sobre todo la gente más pobre, este dinero debería estar siendo utilizado para tratar de mitigar la crisis económica. Es decir, el presupuesto general de la nación y el dinero público se maneja como el dinero en una familia. La familia lo primero que afianza es la comida del mes, el transporte, el pago de la luz y el agua. No está pensando en comprarse un televisor plasma de última generación. El Estado es igual. El Estado prioriza el dinero donde más se necesita. La semana pasada aprobaron, por ejemplo, 6 millones de dólares para la compra de paquetes agrícolas. Qué bueno. Pero 25 millones para Casa Presidencial. La lógica nos indica que hubiera sido lo contrario, ¿verdad? Es decir, para darle prioridad a la seguridad alimentaria en el país. Por eso nosotros no acompañamos esta votación, porque no se hizo ningún tipo de explicación sobre este tema. Aquí me están diciendo, Ernesto, regresando aquí me están planteando una pregunta que me parece interesante. El voto en el exterior lo que necesita es una certificación de organismos internacionales como la OEA, en este caso Naciones Unidas, para poder ser bien auditado el voto electrónico. Sí, es correcto. ¿Verdad? Por esa razón, dice, no debería de existir ningún temor al respecto. Lo que pasa es que hasta este momento el temor existe y la preocupación existe, porque la semana pasada un periodista pidió alguna información pública al Tribunal Supremo Electoral y se la negó. Si se la niegan la información a un periodista, ¿tú crees que le van a abrir la puerta a la OEA o a la ONU? No nos mintamos. Es decir, nosotros conocemos nuestro entorno. Así debería de ser, de que haya una certificación, que haya una auditoría ex post y ex ante del proceso,
por parte de la OEA, pero eso no va, el gobierno no lo va a permitir, porque para que haya una auditoría de la OEA en los procesos electorales tiene que haber un permiso y un aval del gobierno, y el gobierno jamás va a dar Por eso yo hacía un poco hilvanando el tema de controles de seguridad, y ponía el ejemplo específico del tema del que no tiene nada que ver con el voto en el exterior, el tema de los 25 millones, cuando se habla de ciberseguridad y todos esos otros aspectos, siempre existen controles, y por eso creo que en alusión a eso sí la mención del televidente. Doctor, ¿hay razones por las cuales en su momento el Consejo o el Tribunal Supremo Electoral expresa su preocupación al no tener, digamos, las herramientas pertinentes para implementarlo, como en su momento lo expresaron tras el anuncio que se conoció del voto electrónico por Internet? Bueno, lo que estamos nosotros viendo es una opacidad, una tranquilidad, una comodidad y una complacencia por parte del Tribunal Supremo Electoral en este proceso, porque hay otras decisiones que las ha tomado en menos de 24 horas. Yo recuerdo cuando la Sala de lo Constitucional actual dijo de que la reelección era posible, ellos reaccionaron en fin de semana y en menos de 24 horas dijeron, sí, nosotros vamos a apoyar esto, vamos a obedecer. En menos de 24 horas. Lo ha denunciado el magistrado Olivo, por cierto. Pero decisiones como estas de implementación que le corresponden por ley al tribunal, nosotros no hemos visto un protagonismo del tribunal ni una preocupación. Entonces, nosotros esperamos que el Tribunal Supremo Electoral juegue su rol, que no ceda facultades. Eso es hasta inconstitucional. El magistrado Wellman lo decía, o sea, queremos ver el tema del presupuesto porque o sea, el tema de una auditoría en un proceso de esa naturaleza requiere de muchos fondos. Sí, requiere de dinero, pero también requiere de compromiso con la institucionalidad democrática. Porque si solamente van a estar a la orden del gobierno sin asumir un rol de transparencia y sobre todo de independencia, pues simple y sencillamente las elecciones se van a realizar aquí como tradicionalmente se hace en los países autoritarios. ¿A su partido y de usted el tribunal está alineado? Bueno, nosotros no juzgamos en base a percepciones. Nosotros nos decantamos por interpretar lo que la población piensa de sus actuaciones. Y cuando nosotros le preguntamos a la población si cree que existe un balance, un equilibrio de garantía en el proceso electoral, la gente dice, mire, pero yo al tribunal no lo veo ejerciendo su rol. En ese momento te formas una opinión. No es un tema de subjetividades. Ahora, nosotros seguimos confiando en que el Tribunal Supremo Electoral va a hacer bien las cosas, pero para eso tienen que dar muestras claras de quererlo hacer. Pero a su criterio y como político es que no es una cuestión de lo que yo piense. Los que somos funcionarios públicos, ¿no? Los que somos funcionarios públicos representamos a la gente. Una de las funciones de la oposición es la capacidad de representación. ¿De representación de qué o de quién? De aquellas voces que no se sienten alineadas o satisfechos con el gobierno. ¿Representación de quién? De aquel que confió en ti en las elecciones. Esa opinión es la que representamos y esa es la que venimos a externar aquí. Yo puedo pensar un montón de cosas que ni te las puedo decir en el programa por respeto a ellos, pero esa es mi opinión, esa te la voy a decir después. Vamos a la pausa entonces, 8:56 con 59 minutos y regresamos con más otros temas importantes que en el abordaje de su presencia vamos a tener después de esta pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Hay una serie de temas vigentes en la Asamblea Legislativa y de la cual extra cámara hablamos y pendientes de ser tratados en el abordaje y la connotación que estos mismos tienen, doctor. Y nos hablábamos particularmente sobre el tema de las pensiones, que se sigue a la espera de conocer cuál va a ser la propuesta que se va a presentar desde el Ejecutivo. Se dice de que se están nutriendo de algunas consultas pertinentes con los actores. Por un lado, hablábamos también de otro tema que tiene que ver con aquel pliego de reformas a la Constitución que se dijo que se iban a presentar.
entre otros aspectos valorativos del trabajo legislativo. ¿Cuál es su apreciación en torno a eso y otros que, por cierto, han llevado incluso a su partido, a su fracción, a dar el visto bueno, por ejemplo, por la ley Crecer Juntos recientemente, entre otros? Una valoración del trabajo legislativo aprovechando estos minutos. Bueno, antes de responderte las tres cosas puntuales, quiero aprovechar tu programa, Ernesto, para mandar mis sinceras felicitaciones a todos los abogados y abogadas del país, que ahora se celebra el Día del Abogado, y hay que celebrarlo con una reflexión, sobre la justicia y el derecho, y si estas dos caminan de acuerdo a lo que debería de ser en el país. Hemos visto una ausencia marcada de las asociaciones de abogados en el país, lo cual es lamentable porque la primera voz de la justicia la llevan los que conocemos el derecho, y esos son los grandes ausentes en este momento. Ojalá que el miedo no venza ni la justicia ni el derecho. Puntualmente en el tema de las pensiones, esta es una deuda del gobierno actual, quien dijo que iba a dar pensiones adecuadas. No se ha presentado todavía el proyecto. Entiendo que es un proyecto complejo también, no es una situación que se va a hacer un medio decreto y aprobarlo con dispensa de trámite, sino que este es un tema que debe de garantizar una pensión digna, una pensión justa, una pensión estable, y sobre todo que esos fondos de pensiones se respeten y no se vayan a gastar en ciberseguridad o policía cibernética, sino que realmente se inviertan en que hayan mejores condiciones de retiro para la clase trabajadora. Por otro lado, una reforma de pensiones a espaldas de la gente sería realmente una ley que van a ser sin legitimidad, sin eficacia, sin credibilidad, por muy obligatoria que sea. En ese sentido, ojalá que la construcción de un mecanismo que garantice escuchar a las voces, no solo amigas del gobierno, sino que también voces críticas o voces neutrales, se dé, y no solamente se dé en reuniones en Casa Presidencial, sino como la Constitución lo dice, que el órgano deliberante por antonomasia es la Asamblea Legislativa, y ahí es donde se deben de generar las discusiones de los proyectos de ley. Por otro lado, en el tema particular de la ley Crecer Juntos, debo decirte que es una ley buena, es una ley que el gobierno ha promovido, es una ley que deroga por un lado la Lepina, que era como la ley que le antecedía, y deroga algunas otras leyes con el propósito de erigir una normativa un poco más actual. Nosotros en particular respaldamos con todos los votos de nuestro partido, respaldamos este proyecto de ley porque vimos al menos 15 aspectos que son positivos, los enumeramos, hicimos un análisis comparativo de la ley aprobada con las leyes derogadas y entramos a la valoración que habían avances importantes. Lo digo, por ejemplo, el tema de que los niños ahora por ley, los niños que padecen VIH van a tener un tratamiento. Si tú te acordás, antes los familiares iban a la corte a poner un amparo, acudían a los jueces para que les dieran un tratamiento, ahora va a ser por ley. Qué bueno, es decir, hay un avance sustancial. Hay un tema, por ejemplo, de que los padres van a tener la prioridad en la educación de sus hijos y sobre todo en la conducción social y espiritual y en sus valores. Eso es importante porque reafirma el núcleo de la familia y los valores sociales en los que se nace en un estamento social determinado, como es el caso nuestro. Y hay otros avances más que son muy buenos y nosotros obviamente por eso votamos. Hay un punto en particular que lo hicimos ver, que esperamos que el gobierno en el próximo presupuesto lo solvente. Cuando UNICEF fue invitada a la Comisión de Familia, dijo, ojalá que esto tenga un presupuesto mínimo en cada presupuesto general para que funcione. Justo eso iba a consultarle. ¿Existen las condiciones, digamos, favorables fiscalmente hablando para poder impulsar? Porque entiendo que el haber en su momento derogado prácticamente la ley Lepina, que era la que le daba la vitalidad a todo el CONA y todo el ejercicio de funciones que tenía, se requiere obviamente de dar mayor atención en tema de presupuestos, por la cobertura misma que usted menciona. Interesante tu pregunta. La primera, ¿existen condiciones financieras o fiscales para la implementación de la ley? Yo te diría que sí, porque si el gobierno ha invertido 300, 400 millones en Bitcoin, que no le representan ningún beneficio al país, hombre, esos 300 o 400 millones por lo menos
se tienen que afianzar en la ayuda para la implementación de esta ley. Este es un tema que no ha sido un tema de dinero en los gobiernos, y en este en particular es un tema de voluntad. La Corte Suprema de Justicia tiene, por ejemplo, un porcentaje mínimo del presupuesto general de la nación. La niñez, que es un eje transversal, y la adolescencia debería de tener mucho más. Entonces creo que sí hay condiciones, si el gobierno asume con responsabilidad la implementación de esta ley. Aquí me pregunta alguien, me dice también, Ernesto, recordar también que el presupuesto que se asignaba a las alcaldías ya no se le está dando completamente, ¿no? Correcto. Entonces, es otro fondo que está ahí. Otro fondo que está ahí. Dentro de la estructura de presupuesto, ¿no? Exacto. Que puede ser para ello. Exacto. Es decir, hay una serie, digamos, de, así como le dicen los economistas, de grasa del Estado, que van destinadas para actividades que no son de mayor beneficio de la población, que pudieran destinarse al tema de la implementación de la ley, porque hay que decirlo con honestidad, es una buena ley por parte del gobierno, es un buen intento, y creo que hay que apoyarlo. Doctor, preguntan acá, aprovechando, ¿qué opinión tiene del surgimiento de estos nuevos movimientos, el último en la cual hay presencia de ex militantes de su partido, 3 diputados y varios alcaldes? ¿Qué opinión tiene, dice, sobre el caso de este nuevo movimiento ciudadano que se dio a conocer el fin de semana? Poder Ciudadano. Nosotros, Ernesto, en la fracción de Arena hemos tomado la decisión desde que inició la legislatura de hablar de cosas relevantes del país, pues, ¿verdad? De cosas irrelevantes no nos merece ningún comentario. Aún y cuando sea gente que ha estado con ustedes y alcaldes. Por eso te digo, nosotros, nuestra actuación está apegada a las cosas interesantes, importantes y relevantes del país. Las cosas insignificantes no. Veámoslo no del opinamos. otro lado, porque me gustaría conocer su opinión sobre, digamos, las proyecciones políticas que ellos llevan. Decían de que buscan ser la segunda fuerza política de este país. Ya hay nueva autoridad dentro de su partido, ¿verdad? Sí, claro. Tanto es así que tú lo has tenido en 2 ocasiones aquí en tu programa. ¿Cuál es la expectativa que tienen con relación a lo que viene en el 2024, que son las próximas? Bueno, en realidad toda esta parte que tiene que ver con las autoridades del partido, las expectativas, te las dijo el 25 de abril nuestro presidente del partido, el licenciado Carlos Saade, y de ahí que tú lo invitaste el 13 de este mes, te lo volvió a decir. Por lo tanto, creo que ya el tema está planteado, pues. Obviamente, como todo partido político, tenemos nuestras actividades territoriales. Excuso comentarte que el domingo estuvimos en Chalchuapa con más de 400 personas. Y seguimos nuestro trabajo territorial ahora con la visión y el liderazgo de nuestro presidente, el licenciado Carlos Saade. ¿Están de alguna manera muy territorialmente fortalecidos a pesar de todo este nuevo, digamos, movimiento que ha surgido con otras figuras que han sido miembros de su partido? No quiero hablar de su partido porque me dice que no tiene relevancia, pero me refiero yo, territorialmente se está armando de nuevo su partido. Por supuesto, nosotros estamos en territorio todos los días y con énfasis, digamos, en aquellos territorios donde no tenemos alcalde o donde tal vez no tenemos diputado. Estamos trabajando territorialmente, organizadamente, con expectativas claras de lo que queremos. Y lo más importante es el apoyo que recibimos de la población. Cada vez hay más desencanto con la forma en que se está conduciendo el país. Y también hay desencanto con los que le hacen los mandados al gobierno, ¿verdad? Porque también ellos son cómplices de muchas cosas en donde la gente está insatisfecha y busca opciones políticas para poder seguir participando en la vida democrática del país. Doctor, este mes se cumplieron 3 años del gobierno, ¿sí? Sí. ¿Cuál es su valoración desde el punto de vista de lo, digamos, negativo o positivo que se puede hacer en una evaluación de esta naturaleza? Mira, empecemos por las cosas positivas. Claro que hay cosas positivas en el gobierno. Nos parece que como positivo, por ejemplo, la ley Crecer Juntos. Nos parece positivo el que el gobierno haya tomado la decisión de limpiar y de empezar a atacar
con fuerza el tema del crimen organizado y las pandillas. Lo que no nos parece correcto de eso es que se atropellen los procedimientos de personas inocentes. Igualmente nos parece que han habido algunos proyectos que tienen visión estratégica, que el gobierno los pidió, que nosotros hemos votado por esos proyectos, pero que lastimosamente no se han concretizado. Por ejemplo, el viaducto de Los Chorros. Desde el año pasado, en agosto, votamos por el préstamo y ese dinero ya lo tienen en la gaveta. Y no han puesto ni tan siquiera un ladrillo en el tema del viaducto de Los Chorros. ¿Es un buen proyecto? Sí, señor, es un buen proyecto, sobre todo por el grado de conectividad que tiene con las ciudades más pobladas del país y donde se concentra la mayor cantidad de trabajo que hay. Hay algunos temas importantes como, por ejemplo, la forma de cómo se enfrentó la pandemia, aunque dijo el gobierno que no le habíamos dado ni 5, lo cual después se desmintió y se comprobó que sí había recibido dinero, pero hay algunos aspectos de reacción que se tuvieron en la pandemia que nos parecen que fueron acertados. Algunos otros fueron verdaderos errores, como por ejemplo los centros de contención. Eso fue realmente fatal. Pero hay reacciones en el tema de conseguir las vacunas, en el tema del proceso de vacunación, que nos parecen muy acertados. Hay algunas cosas que nosotros, más que criticarlas de manera frontal, queremos hacer una reflexión para mejorarlas. Dentro de eso, por ejemplo, nos parece que hacer un aeropuerto en el oriente del país, en un país de 20.000 kilómetros cuadrados, en donde el aeropuerto principal está a 1 hora 50 minutos de donde se pretende hacer el otro aeropuerto, por el cual incluso se votaron por $12 millones la semana pasada. Nos parece que el dinero, volvemos otra vez al tema de la priorización. Si tú vas al Hospital San Pedro, estoy hablando de Oriente, ¿verdad? Si tú vas al Hospital San Juan de Dios, si tú vas a las unidades médicas de los pueblos de Oriente, vas a ver que algunos no tienen baños, algunos están quebrados los baños, donde llegan los enfermos, ¿no? Las salas de emergencia no tienen la capacidad instalada para atender. Algunos de los pueblos no tienen todavía conectividad de agua potable en toda su población, pero tú querés hacer a la par un aeropuerto del primer mundo. Pero se te olvida que esa gente debería de tener acceso a agua potable, debería de tener acceso a hospitales. Por ejemplo, el señor presidente dijo de que iba a hacer un hospital de niños en el oriente del país, un hospital como el Hospital Blum. Qué bueno. Si eso es así, cuente primero con mi voto, señor presidente, pero no para hacer un aeropuerto, porque eso no es lo que necesita la gente. Es decir, hay prioridades. En este tema en particular hay aciertos y desaciertos, porque dentro de los mayores desaciertos que ha cometido el gobierno es el tema de confrontar con la comunidad internacional y confrontar con el gobierno de Estados Unidos, que son nuestros amigos, nuestros socios, que es nuestra segunda casa, que es de donde provienen más de $7.000 millones al año en remesas, y lo que ha hecho es descalificarlos, ofenderlos, maltratarlos, burlarse. No creo yo realmente que un gobierno deba de tener esa actitud con nuestro mayor socio, con nuestros hermanos, con el pueblo y gobierno de Estados Unidos. Estos son desaciertos y en los que el señor Ventrell, que se retiró del país hace unos días, le dejó puesta una carta pública al presidente. Y esa carta pública la hizo en una conferencia de prensa donde le dijo: todavía estamos a tiempo de reunirnos, de conversar, de estrechar esfuerzos. Y esa invitación yo creo que el presidente de la República debe de tomarla, debe de tomar esa mano extendida, porque esos son realmente nuestros socios confiables, no el que te hace una biblioteca con trabajadores de su país y al final te deja comprometido con sus votos para otras cosas, pero no te ayuda para el desarrollo económico y social de El Salvador, sino que viene a regalarte nada más una obra. Entonces yo pienso de que en este tipo de temas el gobierno tiene que hacer un alto en el camino, nunca es tarde. Y por último, otra de las cosas que creo que se puede mejorar es la relación entre el gobierno
y la sociedad civil organizada. Fíjate que no te digo los partidos de oposición, no. Te digo de que el presidente debe de tener un diálogo permanente con aquellos a los que critica y descalifica, porque la armonía social de la que habla la Constitución y que es una función del presidente, sinceramente en 3 años no la ha ejercido. Ok, doctor, el tiempo se me fue. Yo quiero agradecerle el que haya aceptado la invitación para poder de alguna manera nosotros cumplir desde luego el objetivo de conocer desde la evaluación y como coordinador o jefe de fracción de Arena, de la fracción legislativa de Arena, su valoración sobre estos temas importantes de país que hemos tenido para, desde luego, hacer las evaluaciones respectivas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Ernesto, por la oportunidad que nos das de venir a exponer nuestros planteamientos, y aprovecho también para agradecerle al gobierno de Estados Unidos los millones de vacunas que nos mandó para lo más álgido de la pandemia. Muchísimas gracias al gobierno de Estados Unidos. Gracias, doctor Portillo Cuadra, René Portillo Cuadra, jefe de fracción del Partido Arena, esta mañana en la primera parte. Vamos en la segunda, después de esta pausa, a conversar con el ministro de Medio Ambiente, a conocer las expectativas que se tienen con relación a el tema de este ciclón tropical 2, que está, desde luego, ya queriendo entrar a Centroamérica y que tendrá desde luego algún grado de afectación con lluvias para las próximas horas. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Si bien es cierto, tenemos un sol brillante, por lo menos acá en el área de San Salvador, sabemos que estamos en una época de invierno y que esto puede presentarse de manera repentina, cualquier lluvia como lo hemos tenido en el pasado. Ahora tenemos desde luego esta amenaza de este ciclón tropical 2 que viene en ruta a Centroamérica y que está siendo debidamente observado por las autoridades. Hoy vamos a aprovechar la presencia del ministro, el arquitecto Fernando López, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que nos dé pormenores y sobre todo también la vigilancia que está teniendo este fenómeno climatológico. Ministro, gracias, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, estamos informando a diario acerca de todo lo que está sucediendo con el clima. El plan invernal se lanzó en abril, hasta el momento pues ha sido un éxito todas las acciones que se han tomado como gobierno y seguimos trabajando. De hecho, en este momento pues estamos en vigilancia permanente las 24 horas por la trayectoria de este potencial fenómeno que pudiera afectar a nuestro país. Hasta el día de ayer estaba ubicado en la zona de las islas de Curazao, en el Mar Caribe, y se está moviendo hacia el oeste. Entonces, básicamente, este es un sistema, digamos, nosotros recibimos la influencia de todos estos sistemas, todas estas ondas tropicales que vienen desde el este, se forman en el Océano Atlántico, toman fuerza y así es como nosotros pues tenemos la influencia. Se está moviendo a 48 kilómetros por hora, esa es la velocidad de desplazamiento de todo el sistema, y estaríamos esperando que pudiéramos nosotros recibir alguna afectación durante el fin de semana. Cabe mencionar, y esto es bien importante, que la afectación principal de este sistema va a ser en la nación de Nicaragua, Costa Rica. Digamos que el fenómeno pues sí está un poco orientado hacia el sur. Esto no significa que no vayamos a tener nosotros lluvia, siempre hay un riesgo de lluvia, siempre hay un riesgo de viento también, y creo que más que el mensaje que estamos vigilando este sistema, creo que lo importante es asegurar a la población que Protección Civil está preparada, toda la comisión está activa desde antes, incluso que comenzara el plan invernal, no estamos bajando la guardia.
Sí, porque este ciclón es uno de los muchos, creo que proyectados que se tienen para esta temporada. Recordemos que estamos en la temporada de huracanes, pues entonces, como ya dijimos nosotros, vamos a estar recibiendo sistemas tanto del Océano Pacífico como del Océano Atlántico. Vimos hace 2 semanas cómo tuvimos una combinación de varios fenómenos que estuvieron ubicados en ambos océanos, y esto pues obviamente nos trajo a nosotros una gran cantidad de lluvia. Voy a pedirle a mi equipo de producción si nos pueden poner ahí la imagen satelital. Creo que esta imagen es la que nos muestra el satélite Brandis, ¿verdad? Usted hablaba de que ahí está el posicionamiento sobre este sector de las islas de las Antillas, ¿verdad? Andamos por allá. Pero se ve la zona muy bien creando toda la parte de disturbios que se pueden ver ahí de nubes y de condiciones que podrían de alguna manera arreciar una vez ya estando y saliendo de esa zona, casi afectando directamente Costa Rica y parte de lo que es Nicaragua, como bien usted lo decía, ministro. Sí, la zona de Bluefield, que es una zona fronteriza con Honduras, allá casi en la esquina. Sí, ¿no? el tema con... Esta es una imagen infrarroja, es una imagen que le ayuda a los meteorólogos a ver la cantidad de agua en la nube y la temperatura de la nube. Todo esto ayuda a ver cómo se va a comportar el fenómeno. De hecho, pues esto sucede a diario prácticamente. Están pasando las ondas tropicales. La diferencia es que este es un sistema un poco más grande y pudiera tener alguna afectación. Nosotros estamos preparados como gobierno, estamos alerta. De hecho, vimos como la semana pasada pues tuvimos algunas inundaciones, caídas de árboles, carreteras también que se pudieron obstaculizar en algún momento, y todo esto pues se resolvió a tiempo, digámoslo así. Entonces, pues vamos a seguir trabajando como sistema de protección civil para que esto no pase. De hecho, otra cosa que me gustaría recalcar es la cantidad de agua que tenemos nosotros en los suelos. De hecho, como ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, el promedio anual de lluvia que nosotros tenemos son 2.000 milímetros. A la fecha. No, el promedio anual es el promedio anual, digamos, completo, o sea, el año completo. El año completo. Y hoy tenemos ahorita 6 meses, ministro. Ahora, a medio año, pues ya estamos viendo una cantidad aproximada de 730 milímetros. Estamos a un 36% del promedio anual. Recordemos que hacen falta todavía los meses que son más copiosos, el mes de septiembre, el mes de octubre, en donde pues históricamente hemos tenido mayor número de fenómenos de este tipo. Entonces, ahí está la imagen que tenemos. Se tiene la estadística, se tiene este gráfica, es la lluvia promedio anual a nivel nacional versus la norma. Como vemos, la línea que está en rojo es el año 2022, en donde hasta esta fecha pues generalmente se tienen 612 milímetros, ahora pues ya tenemos 726 milímetros de lluvia. Para que hagamos una comparación, esto sería el equivalente a que tuviéramos una piscina del tamaño de El Salvador y tuviéramos más llena. Tuviéramos 726 milímetros de lluvia, es decir, tuviéramos 72.6 centímetros de lluvia acumulada, es decir, fuera una piscina. Entonces la norma, digamos, el promedio anual son 2.000 milímetros. Entonces es una gran cantidad de agua, los suelos están saturados, eso es muy importante. De hecho, la lluvia del mes de junio hemos registrado máximos en algunos... mensual, esta gráfica. Esta es la mensual, esta es, digamos, cada mes. La otra gráfica va acumulándola. Esta es, en enero pues fueron 3 milímetros, febrero 4, marzo 13, marzo 37, perdón, abril 115, mayo 228, junio 343. Entonces, pero por ejemplo, en puntos específicos, como en el departamento de Aguachapán, tuvimos 790 milímetros. En Volcán de San Miguel, 546 milímetros. Es decir, hay puntos en los que los máximos han sido bastante considerables. Entonces, creo que es importante. Esa gráfica que estamos viendo es el acumulado de abril, que como vemos, pues tiene
215 milímetros en el volcán de Izalco, que es una cantidad bastante considerable. Luego, pues, estamos sacando también la otra gráfica del mes de junio y del mes de mayo también, en donde pues podemos ver todo este acumulado. Creo que también lo importante recalcar... Ese es el acumulado de mayo. Esta es la que queríamos ver, es la del mes de junio. Acá podemos ver nosotros cómo en la zona costera, la zona del departamento de Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, toda la cordillera del Bálsamo, Jiquilisco, Usulután y San Miguel, pues hemos tenido máximos de más de 500 milímetros. Esto es bien importante recalcarlo porque es una manera de que nosotros podamos ver, podamos analizar cómo es que nosotros pues tenemos distribuida la lluvia y por qué es que las alertas están estratificadas en nuestro país. Vemos cómo las zonas más afectadas por las lluvias o las zonas en donde más precipitaciones hemos tenido han sido la zona sur de nuestro país, la zona costera y también la zona norte del departamento de Chalatenango, toda La Palma, San Ignacio, etcétera. Toda esa parte roja es precisamente de mayor densidad y mayor cantidad de agua. Correcto, los colores lo que significan es mayor cantidad de agua, correcto. Entonces vemos como la zona central pues hubo menos lluvia, igual no es despreciable la cantidad de agua, son 250 milímetros en donde menos tenemos, pero sí vemos como las zonas costeras han sido las zonas más afectadas. Entonces nosotros pues estamos recopilando estos datos, nosotros estamos analizando estos datos, de hecho los cruzamos con mapas de riesgo también para que podamos saber a dónde necesitamos tomar acción. Hablando de mapa de riesgo y viendo un poco la trayectoria, me preguntan acá, ¿representa un peligro este ciclón 2 que tenemos o no representa un peligro? Los pronósticos son pronósticos, es decir, pueden tener variable, pero es bien difícil que esa medición de trayectoria pueda tener algún cambio, sobre todo por la experiencia misma que tiene, digamos, el organismo, el observatorio, que es el Centro Nacional de Huracanes. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, ministro. Me están pidiendo una pausa, 7:33. Gracias por estar con nosotros y especialmente porque el propósito de tenerlo acá con nosotros era para que nos dé información pertinente sobre lo que representa esto y otros aspectos que tienen que ver con las actividades de vigilancia que tiene ustedes como ministerio. Vamos a la pausa y regresamos. Con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta mañana, con la segunda parte, con el arquitecto Fernando López, ministro de Medio Ambiente, estamos haciendo una valoración de cómo está siendo tratado y observado y vigilado este ciclón 2 que está en ruta a Centroamérica, lo cual hago hincapié por reconocimiento de la historia de cómo ha sido el comportamiento que ha tenido la temporada de huracanes, que estos en algún momento tienden a tomar fuerza dependiendo de muchos factores, pero los cálculos siempre se mantienen. Ministro, usted hablaba de un mapa de riesgos y ese mapa de riesgos se hace con base a las trayectorias y el impacto que esto pueda tener. Veíamos imágenes anteriores, creo que esta que tenemos en pantalla no es la última, no es la que está actualizada, me decía, ¿no? Porque de alguna manera el curso que llevaría estaría un poquito más al sur, el grado de afectación de cobertura de la espiral que tendría. Esta es la actualizada, esta es la imagen que genera el Centro Nacional de Huracanes de la NOAA en Estados Unidos. Sí. Básicamente, esta imagen sirve para varias cosas. Sí. La primera es, por ejemplo, el cono tiene la ruta probable de la tormenta, no muestra el tamaño de la tormenta, eso es bien importante. Entonces, por eso es que vemos que está bastante amplia la ruta, porque es la ruta, no es el tamaño de la tormenta. Por supuesto. Y luego, pues también obviamente pues se miden los riesgos. Como podemos ver en ese mapa, en este momento están tirando alertas de tormenta tropical en las costas de Venezuela, están tirando aviso de huracán, que es
un paso menos que la alerta en las costas de Nicaragua, están tirando aviso de tormenta tropical también, y vemos cómo el sistema pues está pronosticado a desplazarse al sur de nuestro país. Repito, esto no significa que no vaya a afectarnos, esto no significa que no exista la probabilidad de una afectación. Nosotros, nuestro trabajo es brindar la información tal y como está sucediendo en este momento. Vamos a seguir actualizando. Lo que sí es importante es que toda esta información tiene un propósito, toda esta información sirve para algo. Por ejemplo, cuando hablamos del mapa que vimos anteriormente, de los acumulados de lluvia, todos estos mapas se cruzan con los mapas de riesgo. Los mapas de riesgo pues se toman en cuenta varios parámetros: topografía, la conformación de los suelos, los históricos también, las cuencas, etcétera. Y con esto se sacan los riesgos específicos que existen en cada uno de los municipios de nuestro país. Así es como se emite una alerta estratificada. Por ejemplo, no tuvimos la misma alerta en la costa que la que tuvimos en la ciudad de San Salvador. Es decir, se tienen unas alertas estratificadas. Y de nuevo, pues, la Comisión Nacional de Protección Civil no descansa. La Comisión está trabajando pues a diario para traer esta información a la población. Hay algo bien importante, y es que siempre decimos, nosotros como seres humanos no podemos impedir que sucedan estos fenómenos. Estos son fenómenos de la naturaleza, son fenómenos naturales. Lo que sí podemos hacer es estar preparados para actuar ante cualquier efecto que puedan producir estos fenómenos. Y eso es lo que se ha visto, pues básicamente. El observatorio está 24/7, los técnicos están pues analizando toda esta data, pasándosela oportunamente a la Comisión de Protección Civil. Igual, la comisión coordina, pero es todo el gobierno el que está desplegado. Aquí está el ejército, aquí está gobernación, aquí está obras públicas. Protección Civil está muy activo. Estamos muy activos. Ministro, ¿qué pasó aquel día miércoles con esa gran tormenta que nos sorprendió? ¿Ya se estaba vigilando? De hecho, ¿o es justo lo que yo siempre he dicho, verdad? Los pronósticos son pronósticos, como su misma nombre. De hecho, se había pronosticado, se había informado desde temprano la ocurrencia de ese fenómeno. Fue una tormenta. Pero no por la cantidad de agua fue que una Fue una onda tropical. Es básicamente, recordemos, la afectación que se dio por esa tormenta tuvo muchísimo que ver con que tuvimos una huracán o una tormenta tropical la semana anterior. Entonces teníamos los ríos crecidos, teníamos los suelos cargados de humedad también, y esa fue una tormenta que duró aproximadamente entre 45 y 50 minutos, precipitó bastante agua, fueron más de 150 milímetros en algunos lugares, que es una cantidad bastante considerable de agua para una tormenta, y eso fue lo que sucedió. El fenómeno duró aproximadamente 50 minutos, comenzó a las 5:30 de la tarde y terminó en algunos lugares a las 6:45 de la tarde. Recordemos que las tormentas pues se van desplazando, tienen un movimiento de este a oeste, y es así como tuvimos esa lluvia. Entonces, igual pues nos desplegamos inmediatamente, se han atendido a todas las familias que fueron afectadas. La comisión de albergues pues está trabajando. De hecho, se tienen 34 albergues habilitados, equipados para todas las personas que deban ser evacuadas, y esa es otra cosa también bien importante, y hacemos el llamado a acatar cualquier disposición que pueda venir de la Comisión de Protección Civil, porque creo que es importante saber cuál es el fin último de todo este trabajo que hace el gobierno. La verdad que el fin último es proteger la vida, es salvar, a proteger las personas, la seguridad de la gente, salvaguardar la integridad física de todas las familias. Entonces, pues de eso se trata el plan invernal. Ministro, hay un factor elemental en todo esto, y a manera de, digamos, más que un análisis pertinente, es un tema de instrucción, de formación y promoción, que es el tema de la basura. Gran parte del problema de las inundaciones que se generó a raíz, o se genera siempre a raíz de las lluvias, es porque los tragantes y todo hay una gran cantidad de basura, plástico. De hecho, la alcaldía de San Salvador mostró una gran cantidad, o no sé si fueron ustedes como autoridad, que precisamente a raíz de toda esta tormenta del día miércoles,
se generó precisamente por gran parte de plástico, pues, de basura, ¿no? De hecho, fue parte del plan invernal. De hecho, estamos desde comienzos de año trabajando en el desasolvamiento de las quebradas, en la limpieza de todos los sistemas de drenaje. Y creo que es importante también mencionar, acabamos de lanzar nuestro diagnóstico nacional de residuos. Eso es sumamente importante para que sepamos cuántos residuos producimos. Es responsabilidad hasta este día de las alcaldías. Felicitamos a las alcaldías que están haciendo un buen trabajo y también invitamos al resto del país a que puedan unirse a este esfuerzo que estamos haciendo. Creo que el tema de la basura no es un tema que tenga que ver con una sola institución. Creo que somos todos los salvadoreños. Claro. Comienza desde casa, comienza desde lo que nosotros podemos ayudar. De hecho, un país más limpio no va a ser el que más limpiemos, sino va a ser el que menos ensuciemos. Entonces, estamos viendo básicamente pues cómo tenemos que pasar de llamarle basura a llamarle residuos. Los residuos son aprovechables, los residuos pueden reciclarse, los residuos pueden producir energía en algunos casos. Es decir, llegar a esta economía circular, y también regular la cantidad y la calidad de los productos que se fabrican. Entonces, ¿cuánto? 5.000 toneladas diarias de residuos. Son 4.226 toneladas las que se generan a diario. Tenemos alcaldías que generan 200, municipios que generan 200, 400, el que más genera pues genera 600, dependiendo de las concentraciones humanas que existan en cada uno de los lugares. Entonces esto es sumamente importante saberlo, es muy importante conocerlo, porque así es como nosotros también hacemos todo el despliegue del plan invernal. Volvemos y repetimos, el gobierno está preparado. Nosotros no podemos evitar que sucedan estos fenómenos naturales, pero sí podemos estar preparados para actuar en caso de que el fenómeno pues nos afecte a nosotros. Preguntan acá, ministro, ¿qué cantidad de agua puede dejarnos este nuevo fenómeno que se aproxima a Centroamérica? Se tiene ya más o menos un cálculo, pero no sé qué tanto puede ser certero si sabemos que la espiral, según lo muestra la última versión de la trayectoria, estaría bien al sur, va a dejar lluvia. Lo que pasa es que no podemos decir exactamente cuánta lluvia promedio va a dejar, porque recordemos que estos sistemas se desplazan de este a oeste y pues se van moviendo. Es muy complicado decirlo con tantos días de anticipación. Lo que sí podemos decir es que estamos preparados, va a haber lluvia, y vamos a estar informando a diario. El día de hoy se esperan las mismas condiciones que hemos tenido esta semana, nublado por el día, y en la tarde, pues noche, podemos tener algunas precipitaciones, lo mismo el día de mañana. Esta afectación directa de este sistema, combinado también con la zona de convergencia, lo tendríamos a partir del día sábado. Entonces, mañana en la tarde tendríamos un panorama más claro, tendríamos un panorama más específico de lo que nosotros tendríamos. Probablemente sean tormentas, no sean lluvias tipo temporal, sino que van a ser tormentas aisladas, específicas en algún punto. Entonces, ahí vemos cómo en el pronóstico de medio ambiente pues se está vaticinando esto. Sí, ahí tenemos lo que podría ser para el fin de semana. Estamos ahora jueves, viernes, mañana es 1, estamos viendo por la mañana un día medio soleado. Entonces acá también el tema no es solamente informar qué va a pasar. Aquí estamos viendo que va a llover, pero creo que también lo importante es qué afectaciones va a traer en el territorio. Entonces también paralelamente nosotros informamos acerca de la probabilidad de inundaciones urbanas, de crecidas de ríos, de anegamientos de terrenos, de quebradas. Entonces y todo esto, recordemos que también puede traer caída de árboles, caída de rótulos, etcétera. Entonces, todos esos sucesos aislados son los que nos estamos preparando para trabajarlos, y siempre, obviamente, pues teniendo el pronóstico al día, teniendo el pronóstico actualizado al minuto. Bueno, voy a hacer una pausa porque aquí hay una pregunta bien interesante también que me dicen, ministro, ¿por qué entonces, si bien es cierto, es un problema, dice acá, de basura, aunque ahí son residuos, perdón, ¿por qué razón, dice, por cualquier tormenta San Salvador
tiene inundaciones. San Salvador como ciudad, dice. ¿Ya se tiene un diagnóstico de todo sistema hidráulico o es un problema de basura? Es interesante esta pregunta porque año con año tenemos el problema y si es un problema de basura, ¿qué campaña hacemos para ello en el tema de residuos? Y lo otro es si cambiar todo el sistema hidráulico es la solución. Vea la pausa y regresamos con ese punto importante que está haciendo el televidente desde Chicago. Muchísimas gracias por sintonizarnos en Chicago. Pausa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ha sido una pregunta bien interesante. ¿Cuál es el problema de San Salvador? ¿Tienen el diagnóstico? ¿Es un problema cultural que tiene que ver con el residuo o es un problema hidráulico ya, digamos, desfasado? Mira, el tema y no solamente San Salvador, pues, sino que creo que estamos viendo la suma de varias decisiones malas que se tomaron en el pasado. Básicamente San Salvador pues es el sistema, digamos, hidráulico de San Salvador, el sistema hídrico, tiene un desagüe que es el río Acelhuate. Son todo el sistema de quebradas que pues obviamente en algún momento desembocan en el río Acelhuate y en el río Tomayate. Este río Tomayate a su vez pues se une con el río Acelhuate en el norte del departamento de San Salvador y a su vez pues llega al río Lempa. Ahí va todo el agua que viene de la ciudad de San Salvador. Entonces, lo que tenemos pues es obviamente una falta de planificación, que esto no es de un año ni de 2 años, pues esto son 30, 40 años de una falta de planificación de los drenajes, del urbanismo, de los permisos. Entonces, ese es parte del problema también que nos está tocando resolver a nosotros. Es decir, se está trabajando un montón, se está trabajando en mitigar, se está trabajando en adaptarnos al cambio climático, estamos pues fortaleciendo nuestros sistemas de alerta temprana, la Comisión de Protección Civil está robusta y más fuerte que nunca, pero tenemos todos estos problemas. Entonces, creo que es una combinación de factores. Con el tema de la basura, pues como repito, las alcaldías nos apoyan a nosotros bastante, las alcaldías pues hacen su trabajo, pero creo que también es muy importante hacer el llamado a todos los ciudadanos, me incluyo yo, creo que es trabajo de todos, de producir menos residuos, de planificar bien a dónde vamos a depositar nuestros residuos, de separar, es muy importante también la separación, y no solamente estamos hablando de papel, no solamente estamos hablando de cartón. Ustedes tienen una campaña de recolección, de ¿verdad? hecho, tenemos nuestra campaña de recolección de residuos electrónicos en este momento, se llama RAE, estamos en las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente, Parque Cucatlán, Cafetalón, y lo que se busca es pues que la gente nos pueda traer sus residuos electrónicos y nosotros pues a cambio de eso reciben un árbol. Entonces creo que es importantísimo. ¿A dónde están? Están en el Cafetalón. Vamos a ver si nos pueden dejar ahí y en el ministerio. Lo bonito, el Parque Cucatlán, creo. Lo bonito de esta campaña es... Sí, Parque Cucatlán. Sí, Parque Cucatlán. Lo bonito de esta campaña es que nosotros lo que podemos hacer es, pues básicamente estamos cambiando todos estos residuos electrónicos por un árbol. Entonces creo que es también, no solamente cumple el rol de sacar el contaminante de circulación, sino que también cumple un rol educativo, cumple un rol simbólico de poder sembrar un árbol sacando un contaminante de nuestro ambiente. Entonces, esa es parte de las campañas que se realizan. De hecho, pues tenemos campañas también de llantas, que a su momento lo vamos a estar informando, y una campaña constante también de reciclaje de plástico para poder pues avanzar en el tema de economía circular. Entonces son varios esfuerzos los que se hacen, no solamente se trata de fortalecer los sistemas de alerta temprana, no solamente se trata de regular todo lo que se hace, sino que también pues de establecer estas campañas de reciclaje, de estar preparados con... De reciclaje pequeño, ¿verdad? Haciendo la aclaración, porque me decían de que habría que ver que no son de aparatos grandes, ¿no? Bueno, son aparatos electrónicos, electrodomésticos, pequeño, mediano, equipos informáticos, etcétera.
Entonces, todos estos componentes pues son componentes que tienen diferentes tipos de polímeros, plásticos, metales pesados, etcétera, que estamos evitando que lleguen a contaminar el ambiente. Entonces, es una campaña que, como repito, pues viene a complementar el trabajo que hace el gobierno del presidente Bukele para todo este tema del medio ambiente. Repetimos, la tormenta pues podría tener afectación el día sábado. Es importante que hagamos hincapié en eso. También es importante que sepamos que el gobierno está trabajando, que el gobierno está preparado, están habilitados los albergues, están habilitadas todas las comisiones departamentales también. Eso es sumamente importante. Recordemos, y tú lo mencionabas, que la tormenta que tuvimos la semana pasada llovió casi 3 milímetros por minuto en algunos lugares. Son lluvias fuertes. Nosotros estamos en una zona tropical, estamos en una zona que nos influencia bastante o nos afecta bastante esta cantidad de agua que puede caer en un periodo corto de tiempo. Entonces es importante que mencionemos también que a partir del mes de julio pues vamos a poder tener una disminución en las precipitaciones. Está planificado y está pronosticado un tema de canícula en el cual pues van a reducirse las precipitaciones en nuestro país, las lluvias. ¿Para cuándo está? De la segunda semana de julio en adelante. Igual lo vamos a estar informando. Esto tampoco significa que deje de llover. 3 semanas aproximadamente. Estaría abarcando la semana de agosto, ¿no? Entonces es importante también que recordemos eso. Igual estamos monitoreando todos los sistemas del Océano Pacífico y todos los sistemas del Océano Atlántico, porque también otra cosa bien importante es que a pesar de que no exista una influencia directa de un huracán o de una tormenta tropical, sí podemos tener la influencia indirecta de estos sistemas y nos puede generar pues las tormentas, las lluvias tipo temporal, nos puede generar todas estas afectaciones que ya hemos tenido. El mensaje principal es que estamos preparados. Ok, ministro, una pregunta última acá ya porque el tiempo se nos agotó. Dice acá, Ernesto, ¿tienen ellos más o menos el cálculo de será en Oriente o será en toda la zona costera que estará afectando este nuevo ciclón? Bueno, por el momento, de lluvias. Por el momento lo que se tiene es que la afectación sería desde el sur, probablemente zona oriental y las zonas costeras. Siempre la alerta también se estratifica. Nosotros vamos a estar informando en su debido momento dónde van a estar las alertas, pero es casi seguro que pues obviamente toda la zona costera, todo el Bajo Lempa también va a tener alguna alerta. Las alertas son preventivas, eso es algo bien importante. La alerta no significa necesariamente que ya haya sucedido una afectación, sino que es una alerta preventiva para poder salvaguardar la vida de los salvadoreños, de las personas que ahí viven. Entonces, creo que es importante. Vamos a seguir informando. Los invito a que estén pendientes del pronóstico de medio ambiente. Nosotros estamos publicando cada hora la evolución de estos sistemas. También tenemos el histórico y sabemos cómo se va a comportar. Pero por el momento eso es lo que tenemos. De aquí a 3 días vamos a seguir jueves y viernes con el mismo patrón de lluvias que hemos tenido durante esta semana, es decir, calor por el día, lluvia por la tarde o noche, y luego el día sábado podemos empezar con otro patrón diferente debido a la influencia de este sistema. Ok, interesante, ministro. Gracias por habernos actualizado la información. Era el propósito de tenerlo a usted para que nos diera la versión más aproximada de cómo está siendo observado este fenómeno ciclónico y, por supuesto, cómo está preparado el país para poder afrontarla. Gracias por habernos acompañado. Gracias a todos, Pringas. Gracias a ustedes. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.